Bueno, le damos la bienvenida a todos y a todas. Desde el área de capacitaciones y bueno, queremos agradecerles que nos acompañen en este nuevo curso, en este nuevo ciclo, que hoy en realidad iniciamos y que hemos denominado el acceso a justicia en territorio. Como su nombre lo indica, abordaremos el acceso a justicia desde la práctica, tarea que ustedes desarrollan en sus espacios de trabajo. Este año las exposiciones serán de forma mensual, por lo que todos los meses recibirán la invitación a participar y la descripción de la temática que vamos a desarrollar mes a mes. También enviaremos material de interés en relación a la temática que vamos a ir abordando, como por ejemplo leyes, bibliografía, videos, bueno, cuestiones que están en relación con la temática o con el tema que todos los meses expondremos. Este año, entonces, desde nuestro área, intentaremos brindarles herramientas que sumen a la práctica. Por ello hemos convocado a participar en diversos organismos, como por ejemplo la Universidad de La Plata, a través de su Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología, el Poder Judicial, mediante fiscalías, tribunales de familias y abogados, y también hospitales, convocando a profesionales de la salud mental. Bueno, en principio, hoy iniciamos con el tema de perspectiva de género en territorio. Luego las temáticas serán en julio, el 7 de julio y el 14 de julio, presentaremos la ley de víctimas y su reglamentación. En agosto, la ley de salud mental. En septiembre, cambio de género. En octubre, abuso sexual en las infancias y procedimientos de actuación. Y en noviembre, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, también anunciar que este año se harán talleres para las 3 políticas, para CAJUS, para Trata y para CPB, que luego les enviaremos por mail las particularidades de trabajo en cada uno de los dispositivos. Bueno, y otra cosa, en el chat ustedes van a ver un link que les pedimos que den el presente a través de ese link, porque bueno, al finalizar las capacitaciones, con el 80% de asistencia, les enviaremos el certificado de asistencia, ¿no? Y bueno, un poco para ordenar el encuentro y para seguir, en realidad, un poco en línea como veníamos el año pasado, hoy vamos a escuchar a nuestra expositora, y les pedimos que una vez que finalice, si quieren hacer preguntas o reflexiones o comentarios o lo que quieran, lo hagan a través del chat, o si no, que hay una manito abajo, que levanten la mano para poder intercambiar verbalmente, y bueno, en la misma línea, ¿no? Con preguntas o reflexiones. Bueno, hecho todos los anuncios, iniciamos hoy con esta primera charla que la hemos llamado La perspectiva de género en territorio, que, bueno, hoy abordaremos los obstáculos en el acceso a la justicia y en el concepto de perspectiva de género, los efectos subjetivos de las violencias, el reconocer críticamente para pensar nuestras prácticas en territorio a partir de la perspectiva de género, y la perspectiva de género en los equipos territoriales de trabajo. Bueno, para ello hemos invitado a María Eugenia Luna, quien es licenciada y profesora en psicología. Ella es ayudante de las asignaturas Psicología Institucional y Planificación Didáctica. Se desempeña como integrante del proyecto de investigación Acceso a la Justicia de las Mujeres, Violencias y Salud Mental dentro del programa de incentivos. También ha cursado la especialización en género, sexualidades y educación, todo esto dentro del ámbito de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Plata. Así que bueno, te damos la bienvenida, María Eugenia, muchas gracias por nuevamente acompañarnos este año en esta temática. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Bueno, buenos días a todos y a todas. Primero que nada, agradecerle yo también a Ana la confianza y el convite nuevamente en este segundo año, y no dejar de nombrar, por supuesto, el espacio y el lugar desde donde vengo, y agradecerle a Adriana Villalba, que
que es la secretaria de Extensión de la Facultad de Psicología, lo ha sido los últimos 4 años, y ha renovado su gestión para estos 4 años siguientes en la facultad, ¿sí? Bueno, también agradecerles a ustedes por la presencia, por la escucha, por la participación. Entiendo que no todos y todas puedan prender las cámaras, a veces no es posible. Quienes lo han podido hacer o lo puedan hacer, les agradezco, porque es también más ameno para quien está de este lado y para ustedes mismos poder intercambiar cara a cara, más allá de que al inicio sea una exposición. Bueno, tal como decía Ana, la idea de este encuentro es trabajar ciertas cuestiones teóricas, pero pensando y ubicándonos en el territorio. Entonces vamos a hacer como un movimiento que tiene que ver en esto de reconocer y conocer, ¿no es cierto? Un movimiento que nos va a llevar, digamos, una travesía o por un camino más teórico, por así decir, para ir configurando esta teoría en el campo, en el territorio específico. De todos modos, sé que más adelante ustedes, tal como dijo Ana, van a tener talleres. La idea es dejar, digamos, ciertas marcas, ciertas mojones, para que ustedes puedan recoger lo que vamos a ir trabajando aquí y pensar más específicamente en su día a día y reflexionar sobre su día a día. Obviamente sería muy ambicioso en un encuentro de 2 horas poder presentar una serie de cuestiones teóricas, territoriales, y además recoger las experiencias de ustedes. Por eso también pensarlo en estos 2 tiempos y en estas 2 modalidades o formas que adopta la capacitación a lo largo de estos meses. Bueno, primero, si quieren, bueno, ustedes ya están poniendo algunos videos en el chat, yo por ahí no lo puedo leer, pero me interesa saber también desde qué puntos de la provincia están conectados, ¿no? Hablábamos con Ana también la diversidad, que la sabemos, pero siempre uno vuelve a charlar sobre estas cuestiones, la diversidad que hace en la conformación de equipos, donde hay equipo, porque hablamos con Ana que en el interior de la provincia a veces es una persona como efector de las 3 políticas que reúnen, que es CAFUS, CPB y Trata, bueno, y las características, digamos, de los lugares y de los territorios, lo cual, bueno, trabajarán a posteriori también en los talleres, ¿no? Me van a disculpar, pero yo estoy tomando mate porque tengo un gran dolor de garganta y se me seca y me duele, así que les pido disculpas, pero por ahí voy a interrumpir con un mate. Bueno, les quería comentar que ustedes ya han recibido 3 materiales para lo que es la presentación de hoy. Han recibido un video de lo que fue la capacitación del año pasado, el primer encuentro de la capacitación del año pasado que estuvo a mi cargo, recibieron un raconto de leyes, ¿no es cierto? Y recibieron la ley de protección para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no es cierto? Bien, sobre la que nos vamos a detener un poquito. Articulo con estos 3 materiales porque la idea también es pensar lo sincrónico y lo asincrónico. Quienes vieron el video tendrán más frescas algunas cuestiones, quizás hay quienes no lo hayan podido ver, entonces quiero retomar 2 puntitos de ese video para desde ahí poder arrancar con lo que vamos a ir charlando hoy, ¿sí? Para generar, digamos, una apertura. Primero, en ese primer video ustedes se van a encontrar con una categorización de 3 obstáculos referidos al acceso al derecho, que los va a enunciar Lista, que es un abogado que desarrolla un texto partiendo y situando lo que es el concepto de acceso a la justicia y sus obstáculos, y nos vamos a detener para pensar específicamente la tarea territorial en el tercero de los obstáculos, ¿sí? El tercero de los obstáculos tiene que ver con aquellos prejuicios, mitos, estereotipos y comportamientos que los operadores judiciales y estatales llevan adelante, ¿sí? Y limitan el acceso a los derechos. Y después, por otro lado, voy a volver a retomar, ya que estamos planteando perspectiva de género en el territorio, la definición de perspectiva de género, que después hicimos un desarrollo acotado en ese video, pero pensar en la perspectiva de género como una herramienta conceptual, primero nada, que va a permitir analizar, y ahí viene el entrecruzamiento, cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios, los estereotipos, en cada contexto social que van sosteniendo, ¿sí?,
y que perpetúan las desigualdades por razones de género. ¿Sí? O sea que nosotros vamos a utilizar una lupa en donde vamos a pensar en esos estereotipos, mitos y prejuicios que tienen que ver con cuestiones de género. Porque podemos pensar en una diversidad enorme si tomamos este obstáculo en el acceso a la justicia. Vamos a poner la lupa en aquello que tiene que ver con el género, sin separarlo o dividirlo de otras cuestiones, ¿sí? Pero bueno, necesitamos determinada especificidad. Bien. Habíamos dicho también en ese encuentro que la perspectiva de género nos va a permitir complejizar la idea de acceso a derechos, ¿sí? Es algo que recientemente, recién a mediados de los 90, empezó a ser considerado dentro de las políticas públicas. Por otro lado, nos va a permitir complejizar esta idea de acceso a los derechos, nos va a permitir mejorar esos procesos de accesibilidad, ¿sí? Y nos va a permitir revisar críticamente nuestras prácticas, ¿sí? Bueno, estas son algunas cuestiones que trabajamos un poco más extensamente en el encuentro anterior y que me sirven como base o pie para continuar con lo que vamos a empezar a ver hoy. Nuestras prácticas, para pensarnos ya en territorio concretamente, ¿sí?, deben nutrirse de dos cuestiones, ¿sí?, para que nosotros podamos recoger esos mitos, estereotipos, prejuicios que funcionan obstaculizando el acceso a la justicia. Hay dos vertientes o dos cuestiones que nosotros no podemos dejar de lado. Por un lado, ¿sí?, el conocimiento respecto a ciertas leyes, a ciertos marcos jurídicos, normativas, ¿sí?, que van a configurar una implementación de una perspectiva de género, ¿sí?, dentro de lo que es el paradigma de derechos humanos. Por otro lado, una capacidad analítica. Esa es la segunda cuestión que tenemos que tener o que tenemos que pensar cuando vamos a abordar nuestras prácticas, ¿sí? O sea, tenemos que tener conocimientos y por el otro lado tenemos que tener una capacidad analítica de reconocer, ¿sí? A partir de los conocimientos podemos reconocer ciertas cuestiones, repensarlas, ¿sí?, y ver cuáles son las prácticas que llevamos de forma cotidiana adelante y que tienden a reproducir o invisibilizar cuestiones que están relacionadas con la construcción desigual de los géneros, ¿sí?, y que van a sostener ciertas vulneraciones y que van a reproducir entonces estos mitos, estos prejuicios, estos estereotipos, ¿sí? Esos son los dos movimientos necesarios para poder empezar a hacer carne la perspectiva de género, porque yo les puedo plantear qué es la perspectiva de género teóricamente y un montón de cuestiones, pero si no hacemos estos dos movimientos, muy difícilmente vamos a modificar nuestras acciones concretas en territorio, ¿sí? Pero para poder modificar también tenemos que visibilizar aquello que muchas veces no logramos ver, porque también lo tenemos muy marcado, ¿no es cierto? Habrán escuchado muchas veces que somos hijos de una época, o sea, no estamos exentos de los contextos históricos, sociales de los que formamos parte, ¿sí? Bueno, y además muchas veces nos empeñamos en creer que determinadas formas son las únicas, ¿no es cierto? Esa es la cuestión también, empezar como a ampliar la mirada y a divisar otras cuestiones. Resulta muy interesante un concepto teórico que quienes vienen del campo de la psicología, incluso también de la sociología, por ahí lo conozcan, que es el de elucidación crítica. Y la elucidación crítica, que es un concepto de Cornelius Castoriadis, va a plantear que la elucidación crítica es el proceso por el cual tratamos de saber lo que pensamos y pensar lo que hacemos, ¿sí? Acá vemos la convergencia de estas dos cuestiones que yo les decía: saber lo que pensamos, lo que conocemos, cómo pensamos, y pensar lo que hacemos. Cómo acción y pensamiento están anudados. Bueno, tengamos en cuenta, yo voy a ir haciendo como un recorte. Si nosotros pensamos en perspectiva de género, sería amplísima la cantidad de temas que podríamos tocar, sería inviable hacerlo en un encuentro y sería inviable, de hecho, hacerlo en muchos encuentros, ¿sí? Tiene diversas aristas para poder ir abordando aquellas cuestiones que tienen que ver con la perspectiva y con la temática de género.
Por ejemplo, cómo se construyen las diferencias desigualdades entre los géneros, los dispositivos sociales, los dispositivos teóricos científicos, la epistemología, la construcción de saberes en esta línea de ausencia de perspectiva de género, la educación sexual integral, los cupos, los espacios, las direcciones en los espacios laborales, sindicales, políticos, remuneraciones salariales, enuncio algunas de estas cosas porque vamos a ver que aparecen también nombradas en la ley objeto de este encuentro. Las disidencias sexuales, las masculinidades, las problemáticas y los analizadores que configuran y dan sentido y dan cuenta de las desigualdades a través de, por ejemplo, ciertos analizadores como las violencias contra las mujeres, la prostitución, la trata, el aborto, el femicidio. Fíjense todo lo que les nombré. Cada una de esas cosas que les nombré podremos tener varios encuentros para ir charlando. O sea que es un tema extenso y complejo, ¿sí? El abuso sexual. Ustedes van a recortar abuso sexual infantil. Hoy se está hablando de violencias sexuales. Bueno, varias cuestiones. Las microviolencias, ¿sí? En eso sí me voy a detener para después poder charlar sobre nuestra acción en territorio. Bueno, si nosotros nos vamos a la primera de las cuestiones que tiene que ver por el lado de conocer para poder reconocer, lo que vamos a hacer es recortar, ¿sí?, ciertas cuestiones que tienen que ver con el marco normativo de derechos. Vamos a ver la ley 26.485, ¿sí?, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. Ya nos dice varias cuestiones el título mismo de la ley, que después voy a analizar y a poner en común con ustedes, sí omite algo que hoy está empezando a ser incorporado también en las políticas públicas, que es contra las mujeres y disidencias sexuales. Tengamos en cuenta que es una ley del 2009. Fíjense, como en 12 años ya le modificaríamos el título y empezaremos a pensar en otras cuestiones. Esto me lleva a la charla que van a ver el video ustedes, si ya no lo han visto, que tiene que ver con estos repliegues constantes en el paradigma de los derechos humanos. Bueno, en el encuentro, ustedes también, como les dije, recibieron un raconto de una serie de leyes, ¿sí? Entonces yo voy a compartir con ustedes, esperen que tengo que ver cómo es esto, acá está, voy a compartir con ustedes, yo la otra vez había enunciado, pero les voy a mostrar ahora, para que lo visualicen nada más, esta plaquita, ¿la están viendo? ¿Sí? Bien. Ahí ya se ve. Perfecto. En donde hay una línea del tiempo del marco normativo que da cuenta de esto que ustedes van a encontrar escrito en estos materiales que les han sido proporcionados. Quizás algunas coinciden y otras no, pero bueno, se pueden ver. Esto también aparece enunciado en el video anterior, en donde ven, simplemente se los pongo un ratito para que lo vayan viendo mientras les voy charlando, cómo hay leyes a nivel internacional, nacional y provincial que se vienen desarrollando desde 1947 hasta la actualidad, ¿sí? Acá tenemos 2020, nos faltarían los últimos 2 años, pero como verán, no es menor la cantidad de leyes, y sobre todo si nos ponemos a ver desde el periodo 2009 en adelante, es la mayor cantidad de sanción de leyes a nivel nacional que vienen a traer la perspectiva de género en consonancia con lo que es el paradigma de derechos humanos para acomodar legalmente o jurídicamente nuestro ordenamiento legal al interior del país. ¿Sí? Van a ver que hay varias leyes que son escuchadas de forma cotidiana, sobre las que ustedes trabajan, la identidad de género que van a trabajar, de interrupción voluntaria del embarazo, etc. ¿Sí? Bien. Saco esta plaquita. Bueno, atendiendo esto, yo me voy a detener para hablar de este conocer y reconocer en esta ley que les decía, y poder empezar a visualizar ciertas prácticas que a veces por acción, por omisión o por falta de análisis configuran una ausencia de perspectiva de género en el abordaje por parte de aquellos efectores estatales que tienen que ser parte de un entramado de una garantía de derechos, de acceso a los derechos, ¿sí? En primera instancia, no es lo mismo hablar de agresividad que de violencia, ¿sí?
La violencia es un producto cultural, esto lo tenemos que tener bien claro, es un producto cultural, es una conducta que es aprendida, ¿sí? Y que tiene una carga de premeditación e intencionalidad, va a decir, por ejemplo, Navarro, ¿no? Y las violencias deben ser además pensadas en la construcción de los vínculos, ¿sí? Y que tienen un carácter social y multideterminado. Bueno, como habrán notado, en la ley no se habla de violencia de género, se habla de violencia contra las mujeres. O hablamos también de violencia por razones de género. Este tiene que ver con un avance que se ha hecho al interior de la teoría, que repercute en la construcción de las leyes, y tiene que ver con que si nosotros hablamos de violencia de género, se mantendría oculta la nominación de violencia contra las mujeres, ¿sí? Y a la vez se está protegiendo, va a decir Eva Giberti, la imagen masculina, que es la que en el 97% de los casos ejerce la violencia. Y que vemos que es una cuestión que arremete todo el tiempo desde los medios de comunicación, ¿no es cierto? Cada tanto sale una noticia de varón golpeado por su pareja, bla, 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 y aparece y se replica fuertemente en varios medios y en varios lugares, y se empieza a hablar que a los varones, ¿no? Pero si nosotros vemos la estadística, el 97% de las víctimas de violencia por razones de género son mujeres, y sus victimarios son hombres. ¿Sí? Esto para pensar también en algo que vamos a retomar cuando vemos la ley, que tiene que ver con la violencia simbólica, ¿no es cierto? Y un ámbito que son los medios de comunicación, y pensar cuáles son los entramados de ejercicio de poder que se van produciendo en determinados espacios, ¿sí? Bueno, entonces por eso se decide, y la ley lo toma, de hablar de violencia contra las mujeres y agregaría disidencias sexuales, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro, antes de meternos en ciertas cuestiones que hacen esta normativa, en poder definir violencias en plural y no violencia en singular, y meternos en ciertas características, les quiero proyectar un video cortito. ¿En qué? Esta. Esperen, no, hice algo mal porque tengo que, esperen, tengo que compartir sonido también. Compartir sonido, acá. Bien, ahora sí. Es este. A ver. ¿Se ve? Sí, sí. Bueno. Hoy hay más violencia que antes, no la sabemos, simplemente porque la verdad es que si recorremos solamente lo que son los códigos penales en América Latina, había hasta, yo diría, una autorización del Estado, voy a subrayar esto, había casi una autorización del Estado para matar a la cónyuge infiel. Si la cónyuge era encontrada adúltera, el marido podía matarla en nombre del honor. Y en realidad eso restringía enormemente la capacidad punitiva del Estado. Por eso decimos que hay un cambio tan extraordinario entre el inicio del siglo XX y este inicio del siglo XXI que nos lleva a pensar un cambio conceptual enorme en lo que es la violencia contra las mujeres y desde luego la necesidad ahora sí de hacer estadísticas sobre esa violencia. El Estado debe una acción completamente, yo diría, expansiva, sistemática, muy sostenida respecto de la prevención. Yo siempre digo, como feminista, que no vamos a extinguir el patriarcado con el Código Penal en la mano. Extinguiremos el patriarcado si el Estado se compromete fuertemente, si compromete a la propia sociedad en la sostenibilidad de acciones educativas que erradiquen la violencia simbólica, que erradiquen que las mujeres nacen esencialmente para construirse de determinada manera, que erradiquen la idea de que los varones están obligados por naturaleza a determinadas funciones, por naturaleza. Por lo tanto, vencer la violencia del patriarcado es vencer al propio patriarcado.
Bueno, fíjense cómo en este video tan cortito y acotado de Dora Barranco ya nos echa luz, nos dice algunas cuestiones que venimos trabajando y que vamos a ir viendo. Como enuncia, por ejemplo, el tema de las estadísticas, que después lo voy a retomar, porque yo estuve viendo que Ana me facilitó algunas estadísticas de atención en las 3 políticas, que hacen a, bueno, unos indicadores muy fuertes que creo que tienen que ver también con la orientación de estas capacitaciones. Básicamente, la mayor atención en los 3 servicios tiene que ver con las violencias contra las mujeres por razones de género y el abuso sexual, infantil principalmente. Bueno, ella ya nomina y da cuenta, vieron que en el video habla de violencia de género, y después cuando cuenta cómo avanza, digamos, lo legal, va a hablar de violencia contra las mujeres, esto que les viene anunciando. Bueno, y va a hablar también de las cuestiones que tienen que ver con el Estado y con la violencia simbólica, ¿no es cierto? O sea que no basta con un cúmulo de leyes para poder erradicar estas cuestiones, sino que aquí es donde empiezan a aparecer las acciones concretas del día a día, en territorio, de cada uno de nosotros y nosotras que portamos una cara y un nombre, y que vamos a ser la parte visible del Estado que va a ocuparse de viabilizar este acceso a los derechos, ¿no es cierto? O sea que somos cada uno de nosotros y nosotros los responsables en cierto punto, en un entramado y en un encadenado. No somos, por supuesto, los únicos responsables de llevar adelante determinadas políticas públicas. Pero si nosotros no modificamos nuestras propias significaciones, representaciones respecto a determinados temas, muy difícilmente podamos subirnos, por así decir, a esta idea de empezar a trabajar en el paradigma de los derechos humanos y con una perspectiva de género, si no visibilizamos, si no repensamos, no reconocemos ciertas cuestiones, ¿sí? Bueno, en lo que hace violencia, ya habíamos dicho que es una coproducción social, en la que va a haber muchas veces un par que atenta al acceso a los derechos y sobre todo que perpetúa la violencia, que es el par corrupción-impunidad. Vemos muchas veces que sobreabunda la violencia, pero que habría un par, que es el de corrupción-impunidad, que hace que esta violencia no sea llevada por los carriles que debería ser llevada, no es ordenada en lo social y en lo legal, y entonces perpetúa constantemente la repetición de la misma, ¿no es cierto? Volviendo, obviamente, centrales a algunos temas, como es, por ejemplo, femicidio, ¿no? Hoy se habla, pero sin embargo, muy lentamente y casi, les diría que no, se está trabajando en la temática, pero muy lentamente están bajando estos números, ¿no? Yo les diría que, de hecho, que no están bajando, ¿sí? Se mantienen estables o se modifican por encima. Aún no estamos viendo ningún efecto de baja concreta en lo que es femicidios. Tenemos que pensar en todo lo que antecede, ¿no es cierto?, también en los femicidios, ¿sí? Bien, bueno, ustedes veían en la plaquita anterior, y lo tienen en el raconto de las leyes que les han mandado, que internacionalmente el primer antecedente internacional que va a hablar específicamente de la eliminación de la violencia contra las mujeres es en 1993 la Declaración de la ONU, y en 1994 la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sobre la cual se va a basar nuestra ley nacional para ser escrita. Eso es en 1994 y es más comúnmente oída como la Convención de Belém do Pará, lugar en el que se celebra. Ahí va a definir la violencia del siguiente modo: todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada, e incluye la violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar y la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra la mujer, la violencia ejercida por personas distintas del marido
y la violencia relacionada con la explotación, la violencia física, sexual y psicológica, al nivel de la comunidad en general, incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educacionales y otros ámbitos, el tráfico de mujeres y la prostitución forzada, y la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado donde quiera que ocurra. Fíjense cómo esta definición de violencia contra las mujeres o de violencia basada en el género empieza a abrir un montón de dimensiones. Uno de los mitos mayormente extendidos y que el día de hoy está bastante puesto en cuestión tiene que ver con que la violencia contra las mujeres es del ámbito privado y entre dos personas, básicamente. La mujer y su complemento heterosexual normativo, el hombre, pareja, marido, partener, conviviente. ¿Sí? Y que es un asunto del orden de lo privado. Acá empieza a abrir primero a las comunidades, no solo lo encierra en el núcleo familiar, y además lo hace y lo va abriendo a diferentes ámbitos. Y va enunciando diferentes aristas que vamos a ver y tipos de violencia. Otro mito u otra cuestión bastante extendida es, si no te pega no es violencia. ¿No es cierto? Todo esto ustedes lo han escuchado, se escucha en el cotidiano, ¿no? Se escucha y en nuestras acciones cotidianas esperamos. Hay una denuncia, bueno, ¿dónde está el golpe? ¿No? Tiene que haber una prueba material, ¿sí?, de esa violencia que entonces se restringe únicamente además a lo físico, ¿sí? O sea, que es muy importante que nosotros podamos recoger, comprender, entender y conocer, para reconocer todos los tipos de violencia que tipifica la ley, ¿sí? Para empezar a escuchar, a agudizar nuestra escucha y decir, opa, en este relato veo violencia simbólica, veo violencia económica. Yo, como efector, cuando dije esto, cuando pregunté esto de este modo, ¿no ejercí violencia simbólica? ¿Sí? Una de las violencias que más pulula, que está más expandida, que más se entremete en las grietas, y que todo el tiempo estamos practicando y que más difícilmente reconocemos. ¿Sí? Y que se conecta de modo directo con los estereotipos, los mitos, las valoraciones. ¿Sí? Bueno, tengamos en cuenta este dato que yo lo tomé porque voy a después proyectarles un video que tiene que ver con efectores del campo de la salud, pero que en 1996 la Asamblea Mundial de la Salud empieza a ver, digamos, que la violencia es un tema principal, que es un tema que atañe y padecen todos los países en todo el mundo, pero que principalmente se va a recortar especialmente en mujeres y niños, ¿sí? Entonces, por esa razón va a declarar a la violencia como prioridad de salud pública. ¿Sí? Bueno, la ley nacional, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos en que la misma se desarrolla, va a plantear 5, después va a agregar a posteriori también otras configuraciones o tipologías, como tiene que ver el abuso, no es abuso, bueno, el hostigamiento callejero, sí. El acoso callejero. El acoso callejero, gracias. Bueno, perdón, me olvidé decir, los que quieran ir acotando, ir participando, digamos, yo tengo que ir pensando en un público muy diverso, que es lo que hablamos con Ana, en donde está configurado tanto por personas que realizan diferentes tareas dentro de cada uno de los servicios, ya sea disciplinares o no disciplinares de carácter administrativo, y después con diversos recorridos, ¿no? Hay formaciones de equipo más fortalecidas, hay otras un poco menos fortalecidas, así que habrá quienes escuchan todo esto y les pido disculpa que ya está sabido, ¿no? Bueno, la primera de las violencias que va a determinar la ley va a ser la violencia contra la violencia física,
¿sí? Más o menos, creo que todos sobreentendemos la cuestión, que tiene que ver con aquella violencia que es contra el cuerpo, que produce daño, que produce dolor o riesgo de producirlo, o cualquier otra forma, digamos, de maltrato que menoscabe la integridad física, ¿sí? Después está la violencia psicológica, ¿sí? Que causa daño emocional en este caso, y que tiene que ver con la disminución de la autoestima, que perjudica o perturba el pleno desarrollo de las personas, que degrada, busca controlar, produce aislamiento, manipulación, descrédito, deshonra, minimización, persecuciones, insultos, indiferencia, abandono. Fíjense, celos excesivos, fíjense todas las cuestiones que se van configurando, chantaje, y que durante mucho tiempo, y lo sigue siendo, no ha sido tenida en cuenta, ¿no es cierto? Y que va a producir determinados efectos subjetivos sobre los que después vamos a trabajar. Toda violencia física por razones de género siempre la ha antecedido y se le combina violencia psíquica, ¿sí? Son nulos, no existen los casos en donde haya directamente violencia física, ¿sí? Sin embargo, todo lo que configura violencia psicológica es prácticamente no tomado, ¿sí? Por aquellos efectores que tienen que trabajar mancomunadamente para un acceso de derechos. Muchas veces cuando se va a realizar una denuncia a la comisaría de la mujer y la familia, no voy a entrar en el nombre porque me voy a recalentar, pero vemos que aquellas cuestiones que son denunciadas y que configuran violencia psíquica son un poco dejadas de lado, ¿sí? Si no aparece violencia física, todavía no prendemos ninguna alarma, cuestión que nos tendremos que preguntar bastante, ¿no? Bueno, después está la violencia sexual, ¿sí? Que es cualquier acción que implique vulneración del derecho de la mujer a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, de coerción, del uso de la fuerza, de la intimidación, e incluye la violación dentro del matrimonio. Para los que vienen del campo jurídico saben que esto jurídicamente fue un gran debate porque hace no muchos años se incluyó la violación dentro del matrimonio. La prostitución forzada, la explotación, la esclavitud, el acoso, el abuso sexual y la trata de mujeres. Bueno, interesante de esta definición, de esta inclusión de la violencia sexual en la ley, es que nos abre el paraguas a lo que a posteriori, y hace poco, se sancionó, que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Fíjense, en este sentido, cómo estaba, en cierto punto, pensado todo un andamiaje de un sistema legal que diera cuenta de un paradigma de los derechos humanos. Fíjense cómo acá se abre la puerta para esto, en cierto punto. Se empieza a trabajar esto. Esto seguramente lo verán más adelante cuando vean, aborden y trabajen específicamente con esta ley. La violencia económica o patrimonial, que abunda y que es poco reconocida, que tiene que ver con el menoscabo de los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, la perturbación de la posesión de tenencias o de determinados bienes, la pérdida, sustracción, destrucción, retención, ¿sí? De determinados objetos. También podemos pensar en la retención de documentación personal, algo que se ve, lo primero que se ve en lo que es la trata, ¿no? Bueno, la limitación de los recursos económicos, ¿sí? Y del control de los ingresos, así como también el reconocimiento, que esto se habla mucho de un menoscabo económico en el sentido de cobrar menor dinero por igual tarea, ¿sí? Que se ve sobre todo en el ámbito de lo privado. En el ámbito de lo público esto es bastante más regulado, esto, ¿no? Bueno, y acá hablábamos con Ana esta cuestión de el no abono de la cuota mensual, por ejemplo, en situaciones de separación o de divorcio, ¿sí? Y que no es configurado ni pensado como una violencia económica o patrimonial. Y que también no es pensado ni visto porque esto es lo que empieza a nosotros a meternos en pensar perspectiva de género en territorio, en el cotidiano, en el día a día, ¿no?
Si no viene alguien todo golpeado, o vemos efectos subjetivos muy fuertes, sí, no hay violencia. No, sí la hay, ¿no? Pero no la reconocemos porque ahí empezamos, bueno, es una cuestión de la pareja, hay un retraso y no sé qué, pero igual ella trabaja, así que... Y empezamos a minimizar una de las acciones que tendemos a hacer que van en contra de poder ver con perspectiva de género aquellas situaciones que se nos van presentando. Y en cierto punto justificamos. ¿Sí? Bueno, y la violencia simbólica, que es la que les dije que es una de las que más me interesa rescatar, porque es la que en nuestras acciones cotidianas todo el tiempo estamos ejerciendo. Y que tiene que ver con aquello que a través de patrones estereotipados, de mensajes, de valores, de íconos, de signos, transmiten y reproducen la dominación, la jerarquización, la discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la desigualación de las diferencias. ¿Sí? Bueno. Y estos tipos de violencia también va a decir la ley, voy a poner una quinta y voy a apurar porque le decía a Ana que tenía un montón de cosas para trabajar, dice que se van a desarrollar en diferentes ámbitos, como el doméstico, el cual no está restringido a un espacio físico, ¿sí? Sino que tiene que ver con las cuestiones familiares. La violencia institucional contra las mujeres, y me detengo nuevamente en esta porque es la que vamos a recortar para pensar en sus acciones en el cotidiano. La violencia institucional contra las mujeres, el ámbito de la violencia institucional tiene que ver con aquellas realizadas por los funcionarios profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas. ¿Sí? O sea, muchas veces se configura o se entrecruzan fuertemente el ámbito institucional con la violencia simbólica. Y después va a hablar de la violencia laboral contra las mujeres, de la violencia contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica y la violencia mediática. ¿Sí? Un poco la mediática, algo enuncia un guiño ahí como para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Lo importante de todo esto, que empieza a ser tipificado en el año 2009 y que lentamente empieza a ser incorporado y pensado en el accionar de las políticas públicas en el cotidiano, es que no escapa de ciertas cuestiones histórico-sociales. ¿Sí? No podemos dejar de ver todo esto a la luz, ¿sí?, del histórico-social. De hecho, Rita Segato va a decir que la violencia deja de ser un misterio cuando es iluminada desde la actualidad en la que vivimos. Ahí podemos pensar cómo la configuración de dos analizadores radicales que dan cuenta de las desigualdades, como lo es el femicidio y la trata de personas, hoy tiene índices altísimos. ¿Cómo se llega, ¿sí?, a esos delitos tan cruentos hoy? Esto no quiere decir que no hayan existido ni el femicidio ni la trata antes, pero ¿por qué los índices hoy son tan altos? ¿Sí? Y después pensar la violencia por razones de género en todas sus vertientes, ¿no es cierto? Se va a plantear entonces que el femicidio, como la trata, es la expresión más extrema de esta fuerza patriarcal que viene a imbrincarse con el sistema económico actual, el capitalismo, en donde va a objetalizarse fuertemente a las personas, principalmente a las mujeres, que siempre han sido vistas como objeto, y además se va a empezar a pensar en una acumulación del capital, ¿sí?, en un no valor de la palabra, en una disgregación de la misma, ¿no es cierto? Entonces empiezan a aparecer ciertas cuestiones que tienen que ver con las configuraciones actuales de nuestro sistema. Bueno, tenía un montón más para decir de esto, pero... Sí, dale, María. Del capitalismo, pero es de la subjetividad neoliberal, donde se refuerzan todas estas cuestiones. Exactamente, exactamente. Podemos ver también cómo el mismo capitalismo se ha ido con esta subjetividad neoliberal intensificando ciertas cuestiones, y esa intensificación produjo en otros órdenes,
¿no? Yo creo que se los dije la otra vez, se los decía, Volnovich plantea muy bien, me encanta cuando dice que patriarcado y capitalismo cabalgan a la par, ¿no? Bueno, exacto. Y bueno, y las violencias entonces vendrían, digamos, a restaurar un orden patriarcal cuando otros mecanismos discursivos no alcanzan, porque si hay un disvalor de la palabra, bueno, vamos se va por otros caminos, ¿sí? Básicamente podemos pensar en los femicidios, ¿no? Bueno, esperen que me reordene, porque me quiero empezar a ir a específicamente pensar los territorios y pensar también los mitos y los efectos, ¿no es cierto? Todas estas cuestiones van a producir efectos subjetivos en las mujeres que las padecen, ¿sí? Va a haber una serie de microviolencias que se van a dar en su ámbito cotidiano. Francis Irigoyen describe muy bien esto en los mecanismos de la violencia en las parejas. Quedó media acotada la visión, pero bueno. Dice que lo que se va a producir es un proceso de condicionamiento o adiestramiento, ¿sí? Que va a producir que se eliminen determinadas defensas y un enganche en esa relación abusiva, en donde van a empezar a circunscribirse alrededor de eso un montón de otros mitos. Si está ahí es porque le gusta, cómo no se da cuenta, ¿no? Pero esto tiene una serie de efectos subjetivos que van produciendo un aplastamiento o un achatamiento de la persona que está padeciendo la violencia. El control, la posesión y la vigilancia, ¿sí? Es otro de los mecanismos, otra microviolencia que va a ir operando, que van a imponer, digamos, que las cosas se hagan de una forma y no de otra. El aislamiento es algo que vemos como la víctima va siendo aislada de aquellos grupos que permiten un lazo social, deja de trabajar, deja de reunirse con ciertas personas. Los celos patológicos, ¿no? La denigración, que empieza siempre desde pequeños comentarios, chantajes, actos de intimidación o de violencia directa. Allí vemos cómo empieza directamente a aparecer otras cuestiones como generar miedo, ¿no? El mostrar la posibilidad de que uno puede llegar a un dominio físico, por ejemplo, sin que ello efectivamente ocurra, ¿no? Pero plantarse. La descalificación, la rebaja, la ridiculización, principalmente en público, para luego en el ámbito más personal, y las amenazas. Les voy a recomendar, si quieren, una película que es muy viejita, pero que está buena y uno va viendo todas estas cuestiones, que es una película española, que hoy me la acordaba, hace años que no me acordaba de esta película, que se llama Te doy mis ojos. No sé si alguno la ha visto, en donde se van viendo todas estas cuestiones, y uno puede estar recortando, agarrar la ley en mano, y los efectos subjetivos, y va diciendo, mira acá, 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 acá. Bueno, todas estas microviolencias van a producir efectos en la persona, la cual, por ejemplo, va a producir que renuncie a la posibilidad de un conflicto y de enfrentarse allí a esas situaciones. Le va a generar confusión, ¿sí? La deja en cierto punto, va a decir Irigoyen, anestesiada, ¿sí? Provocando una anulación de las facultades que tiene y de su vitalidad, ¿no es cierto? Porque no puede reaccionar, es como que no sabe qué hacer, ¿sí? La duda, porque se responsabiliza de lo sucedido. Bueno, me voy a ahorrar hablar de mi disciplina, pero muchas veces sucede algo. Los psicólogos muchas veces tratan de responsabilizar a la víctima. Estrés, sumisión, tensión, miedo y aislamiento, ¿sí? Bueno, para pasar a pensar todas estas cuestiones que ahora ustedes conocen, para empezar a reconocerlas en nuestras acciones cotidianas, primero que nada tenemos que reconocernos a nosotros mismos como fragmentos ambulantes de la sociedad. O sea, todos y todas nosotras no estamos exentos, ¿sí?, de estas violencias. Todos nosotros estamos atravesados y ejercemos en menor o mayor medida alguna de estas violencias que han sido denunciadas. Como por ejemplo, y por eso rescato y eché mano de la violencia simbólica. Ninguno de los que estamos aquí presentes estamos exentos de ser efectores y de recibir violencia simbólica.
que es la menos reconocida, pero la que en la acción cotidiana va sembrando la posibilidad de sostener esta diferencia desigualada. ¿Sí? Ahí es donde nos tenemos que empezar a preguntar, bueno, ¿en dónde? ¿Cómo? Por eso les traje unos videos para que veamos algo de esto. Bueno, ahí empezamos, por ejemplo, a no escuchar determinadas cuestiones, accionar desde el prejuicio y no desde el juicio, a no permitir a la persona el despliegue discursivo, actitudinal de ciertas cuestiones que le permitan poder comentar efectivamente qué le está sucediendo, porque se siente prejuzgado a partir de la modalidad en que preguntamos, en la que escuchamos, en la que recogemos o en la que no preguntamos, ¿sí? Bueno, como yo estuve viendo las estadísticas y les comenté que había visto que una de las cuestiones más altas, digamos, en las estadísticas tenía que ver con la atención de violencia por razones de género y el abuso sexual, me permití, digamos, traer 2 videos para disparar y para que empiecen a pensar. La idea no es hacer un plenario aquí ni un taller de cuáles son las cuestiones, sino que ustedes puedan recoger todo este material, todo esto que hablamos, más el material, y que empiecen a pensarse entonces en su propio accionar en el día al día. Bueno, cuando atendí a fulanito y menganito, ¿qué me pasó? ¿Qué hice? ¿Cómo actué? ¿Qué pregunté? ¿Qué dije? ¿Cómo pensé? ¿Qué me pasó cuando hice todo esto? Y ustedes más adelante seguramente puedan ubicar algo de esto, rastrear algo de esto y llevarlo a los encuentros y a los talleres. La idea es que puedan entonces detectar, observar, registrar, repensar, ¿sí?, las formas en las que preguntan, en las que consultan, en las que recogen material, qué tipos de preguntas hacen, qué juicios valorativos van construyendo a partir de lo que van recogiendo, por ejemplo, esto que hablábamos de la cuota alimenticia, o de otras cosas, que esto lo hablamos con Ana, por eso lo traigo acá, y con una compañera ahí del área de capacitación. O sea, ¿cuáles son esos patrones premoldeados respecto a la identidad de Tengo género? una capacitación del CAJU, o sea que estoy trabajando. Se le escapó por ahí de Tandil. Qué lindo, Tandil. Bueno, que empiecen a pensar esto. Yo traje 2 videos. Un video que, como les contaba, son efectores del campo de la salud que van a entrevistar a ciertas personas y ahí vemos cuál es la diferencia, que es como se llama el video, en tener o no tener perspectiva de género, en operar a partir de los prejuicios, de los mitos y de las valoraciones o no. ¿Alguien de ustedes lo conoce este video? Juan. Bien. Bueno, si bien es un video que no es específicamente de acceso a la justicia y derechos humanos, o sea, de sus prácticas cotidianas, digo, estamos en un ámbito de salud, sabemos que el acceso a la salud es un acceso a derechos también, ¿no? Entonces, bueno, podemos metaforizar, lo que me interesa es que visualicen esto. ¿Qué es lo que se pregunta? ¿Cómo se pregunta? ¿No? Bueno, esperen que comparto pantalla. Esperen que me salen las ventanitas arriba. No es este. A ver cómo hago para minimizar. Esperen, que lo voy a abrir primero y después acá. Esperen porque se me colgó la máquina. Ahí está. ¿Se escucha? Sí, ¿se escucha? Bien.
Alejandra Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Toma asiento. ¿Edad? 32 años. Bien. ¿Por qué motivo consultas, Alejandra? Vengo a pedir el PAP. Bien. ¿Estás en pareja actualmente? Sí. Bien. ¿Y qué método anticonceptivo usás? ¿Ninguno? ¿Tenés hijos? Sí. Bien. ¿De qué edades? Uno de 2 años y otro de 8. Mira. Bien. ¿Cuál fue la fecha de tu última menstruación? Ayer. Ujú. Ayer me vino. Bien. ¿Pero generalmente tenés ciclos regulares? Sí, sí. Bueno. No te vamos a poder revisar porque estás menstruando, ¿sí? Lo que sí te voy a hacer es la receta para el PAP, porque ya hace más de 2 años que no lo hacemos, ¿no? Lo que también voy a hacer es, te voy a dar una receta para las pastillas anticonceptivas, que son las que dan acá en farmacia. ¿Ah? Y si no, lo que puedes hacer también ahí es pedir preservativos, ¿sí? Bueno, a menos que quieras ir por el tercero. Bueno, Gracias, doctor. por favor. Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Toma asiento. ¿Tu nombre? Alejandra, Alejandra. ¿Qué edad tenés, Alejandra? 32 años. 32. Bueno, ¿por qué motivo consultas? Vengo a pedir el PAP. Bien. ¿Mantienes relaciones actualmente? Sí, ¿Estás soltera, en pareja, con múltiples parejas? en pareja. En pareja. ¿Con un hombre o con una mujer? Con una mujer. ¿Y tus parejas anteriores fueron siempre mujeres? Salí antes con varones, pero ahora salgo con mujeres, sí. ¿Vivís actualmente con tu pareja? Sí, Sí. ¿Tienen hijos? sí. ¿Son tuyos, de tu pareja o adoptivos? Son adoptivos, los adoptamos juntas. Mira. ¿Y qué edades tienen? 2 y 8. 2 y 8. ¿Alguna vez estuviste embarazada, Alejandra? No. Bien. Bueno, venías por el PAP, decime, ¿te habías hecho uno anteriormente? No. En realidad, doctor, nunca vine al ginecólogo. La cuestión es que ya van 3 veces que me hago el carnet de salud porque se me vence cada 6 meses. Por eso de que me tengo que hacer el PAP y temo que me duela. Incluso mi pareja tampoco se ha hecho nunca el PAP. Bueno, no te preocupes, yo te voy a dar la orden para el PAP. Es una técnica sencilla y que no duele, ¿sí? Son unos segundos y es una manera que tenemos para ver si tenés alguna infección o si está todo bien. ¿Ah? Es importante para prevenir el cáncer de cuello de útero. Decime, ¿cuál fue la fecha de tu última menstruación? Y hace 10 días. Bueno, de hecho le iba a decir que estaba menstruando en estos momentos porque me aterra el tema de la revisación. Sabes que es importante que te hagas el PAP. ¿Ah? Es una manera que nosotros tenemos de detectar lesiones premalignas o malignas de cuello de uterino, ¿ah? Que generalmente vienen por una infección de HPV, que también es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Ah? Yo te voy a dar lo que es la receta para el PAP y también te voy a dar un folleto, ¿ah? Que explica cómo hacer una barrera de látex y tiene otros consejos para mantener sexo seguro entre mujeres. ¿Ah? Servite. Bueno, gracias. Por favor, que tengas buen día. Facundo González. Hola, Hola, ¿cómo estás, Facundo? bien, Toma asiento, por favor. Contame, Facundo, ¿qué edad tenés? 17. ¿Viniste solo? No, vine con mi madre, pero le pedí que me esperara afuera. Bien. ¿Estudiás? ¿Trabajás? No, no trabajo, estoy en quinto de liceo. ¿Y qué tal te va en el liceo? Bien, Bueno, ¿por qué consultás? bueno, nada, le dije a mi madre que tuve relaciones y me trajo hasta acá. Dice que tengo que informarme para prevenirme de enfermedades. Sí, mira, esto es así. Tenés enfermedades que se transmiten por la sangre, enfermedades que se transmiten por el semen, enfermedades que se transmiten por los fluidos vaginales. Estas enfermedades se contagian por tener relaciones sexuales sin protección. Por eso se llaman infecciones de transmisión sexual. ¿Y cómo sé si yo tengo una de esas enfermedades o si la persona con la que yo esté tiene? Mira,
Acá tenés un folleto donde muestra algunas de las manifestaciones que puedes tener y algunas de las enfermedades. Por ejemplo, picazón, secreción por el pene, ardor al orinar, dolor. El HIV no da manifestaciones y si las da muy tardío. La única forma de detectarlo es a través de exámenes de sangre. Por eso siempre es importante usar preservativo. Bien. Ahora, si la chica con la que salís tiene alguna de estas enfermedades que sí dan síntomas, podés ver en ella secreción, picazón, inclusive hasta feo olor. Ah, bueno. ¿Tenés alguna pregunta más? No, creo que no. Cualquier cosa vengo otro día. Claro, podés venir con la enfermera y traes a tu novia y ya de paso hacen prevención de embarazo. Claro. González. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Facundo. Facundo, ¿cómo estás? Toma asiento, por favor. Contame, Facundo, ¿qué edad tenés? 17. ¿Viniste solo? No, vine con mi madre, pero le pedí que me esperara afuera. Bien. ¿Estudiás? ¿Trabajás? No, no trabajo, estoy en quinto de liceo. ¿Y qué tal te va en el liceo? Bien. Bueno, ¿por qué consultás? Bueno, nada, le dije a mi madre que tuve relaciones y me trajo hasta acá. Dice que tengo que informarme para prevenirme de enfermedades. Bien. ¿Esas relaciones las tuviste con varones, con mujeres, con ambos? Con un varón que conocí en el liceo. ¿Y sentís que te gustan los varones, las mujeres, ambos? Los hombres. Los hombres. ¿Te considerás gay? Sí. ¿Tenés novio? No, novio no. Estoy con alguien, pero no mucha gente sabe. Solo sabe uno de mis hermanos y unos amigos. ¿Y el resto de tu familia? No, todavía no les dije. Bueno, cuando quieras nos vamos a seguir viendo y tenés la oportunidad de inclusive irme contando cómo vienen las cosas y hasta podés venir con el resto de tu familia a la consulta, eso no hay problema. Ah, buenísimo. Pero vos, ¿tenés alguna duda o algo que me quieras preguntar? Bueno, todo el mundo cree que los gays tienen más riesgo de tener VIH y yo quería saber si eso era así de verdad. No, mira, eso no es así. Si no usas protección, no solo tenés riesgo de tener HIV, sino otro tipo de enfermedades de transmisión sexual como la hepatitis, sífilis, gonorrea. De las prácticas sexuales, la más riesgosa es la penetración anal si la haces sin protección. Pero no quiere decir que porque seas gay vas a tener más riesgo de tener enfermedades de transmisión sexual. Ah, ¿y la hepatitis también se transmite por el sexo? No sabía eso. Sí, mira, la hepatitis A y la B, las dos, son enfermedades de transmisión sexual. La hepatitis A se contagia a través del contacto anal-oral y la hepatitis B a través de la sangre, del semen. Por tu edad seguramente ya estés vacunado por la hepatitis B, pero la hepatitis A se incorporó recientemente y si vas a tener relaciones anales orales sería bueno que te vacunaras. Si tenés el carnet mismo podés vacunarte en el vacunatorio, no hay problema. Muchas gracias, lo voy a hacer. Pero otra cosa, ¿cómo sé si el chico que me gusta tiene alguna enfermedad? ¿Hay manera de darme cuenta? Tengo un folleto que muestra las enfermedades y algunos de los síntomas que puede tener tanto vos o tu compañero. Es así, mira. Podés tener picazón, podés tener enrojecimiento de la piel, varios síntomas, ardor, dolor al orinar. El HIV no da manifestaciones a no ser que sea muy tardío. Claro. Por eso es importante que siempre se detecte a través de exámenes de sangre. Ahí va. También aquí te cuenta cómo tener sexo seguro entre varones. Bueno, muchas gracias. Dale, que pases bien, nos vemos pronto. Gracias. Lucía Jiménez.
Lucía Jiménez. Jiménez. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Tome asiento. Gracias. ¿Su nombre? Jorge, ¿Edad? 30 años. Bien. ¿Se identifica como varón, transexual? Soy trans masculino. ¿Por qué motivo consulta? Tengo un dolor acá en el cuello. He tomado un montón de analgésicos y no me hacen nada. En realidad tengo miedo de que sea algo más importante. Bien, ¿siente dificultad al mover el cuello? Sí, hace como un ruido y me queda como un cosquilleo. ¿Ha sentido dolor o ha dejado de sentir las manos? ¿Ha tenido hormigueos en Hormigueo, las manos? sí. Bueno, probablemente lo que usted tenga es un pinzamiento, ¿sí? Posiblemente tenga que tomarse unos días en el trabajo, así dejamos que los analgésicos actúen bien, que yo se los voy a indicar. Trate de dormir de costado, con una almohada entre las piernas. Evite dormir boca abajo, ¿sí? No estar ni mucho tiempo sentado ni mucho tiempo parado. También sería bueno que saliera a caminar seguido, ¿sí? Evitando siempre los ejercicios que tengan que ver con saltar. Bien. Ajá. Otra cosa, dígame, ¿usted se ha hecho la mastectomía? No, aún no. Aún no. Aún no. Tengo pensado hacérmela, pero bueno, todavía no he podido. Bien. ¿Usa faja? Sí, uso faja, claro. ¿Y qué tipo de faja? ¿Elástica? Sí, es una faja elástica que me la recomendó un amigo, que se la recomendó su médico. Bien. Pero es de las mejores. ¿Y cuánto tiempo más o menos por día usted la usa? La uso todo el día. Todo el día, únicamente para bañarme me la saco. Bueno, en ese caso sería importante que para aliviar el dolor que usted deje de usarla todo el tiempo, ¿sí? Yo sé que es importante para usted en este momento usar la faja, pero cuando llegue a su casa sáquesela y sobre todo evite acostarse a dormir con ella puesta. Porque también la faja es la que me puede traer esos dolores. Sí, pero aparte de que evitar usarla todo el tiempo ayuda a tener una columna saludable. Además, al perder elasticidad de las mamas, el tejido, la zona, pierde capacidad de recuperación, lo que podría ser dificultoso en el posoperatorio luego de la mastectomía, ¿sí? Además de que es posible que aumente el riesgo de cáncer. Pero al realizarme la mastectomía, el cáncer de mama ya queda descartado. Bueno, no, disminuye un poco, pero no se elimina del todo. De todos modos, es bueno que usted se haga controles anuales, ¿sí? Yo le voy a mandar una placa de columna. Sí. ¿Sí? Para ver cómo está. Y los analgésicos que le había recomendado. Ahí va. ¿Sí? Muy bien, sí, así. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Aldo Gómez. Buen día. Buen día. Tome asiento. Gracias. Edad. 28 años. Es travesti, ¿verdad? Soy trans femenina. ¿Trabaja en este momento? Sí, soy trabajadora sexual. ¿Por qué motivo consulta? Ay, doctor. No sé, estoy cansada, me siento mal. No entiendo qué me pasa, estoy todo el tiempo mal. No se preocupe, señora. No era así, no sé. Bueno, yo le voy a hacer un pase a salud mental. Creo que justo hay gente que está atendiendo y capaz que la pueden echar en la consulta. Después ya queda agendada. Ay, gracias. ¿Si me acompaña? Sí. Vamos a sacar a la enfermera para que la lleve hasta ahí. Gómez. Buen día. Buen día. Tome asiento. Gracias. Dígame su nombre. Ana María.
¿Qué edad tiene Ana María? 28 años. ¿Se identifica como varón, mujer o transexual? Transfemenina. ¿Actualmente mantiene relaciones con varones, mujeres o ambos sexos? Con hombres. ¿Antes mantuvo relaciones con mujeres? Hace mucho, una vez. ¿Trabaja en este momento? Soy trabajadora sexual. ¿Por qué motivo consulta? Ay, doctor. No sé, estoy cansada, me siento mal. No entiendo qué me pasa, estoy todo el tiempo mal. ¿Y cuánto hace más o menos que se siente así? Como un mes. ¿Ha estado tomando hormonas últimamente? Sí. ¿Se acuerda el nombre o tiene la cajita? Diane. Diane. ¿Y cómo las ha estado tomando? La amiga que me lo recetó me dijo que tomara 2 por día. Y bueno, pero a veces me olvido de llevarlas en la cartera cuando salgo a trabajar y me las tomo las 2 juntas. ¿Y hacía mucho que no tomaba hormonas? Sí, un tiempo, bastante. O sea que todos los síntomas aparecieron al reinicio de la toma de hormonas. Sí. Bueno, todo esto puede ser provocado perfectamente por estar tomando estas hormonas de una manera descontrolada y así como me está contando. Yo le voy a pedir unos análisis de sangre para ir viendo cómo está. Acá mismo en el laboratorio le sacan la muestra. También le voy a pedir que saque hora para consultar a un endocrinólogo. Ni bien tenga los resultados de los exámenes, viene por acá, que yo voy a hablar con la psicóloga para ver si le puede dar una hora para una consulta. Muchas gracias. Adiós. Chao. Bueno, perdón, estaba con el muteada. Esperen que me está saliendo otro video. Bánquenme un cachito. Ahí está. Ahora sí. No, les decía, fíjense cómo este video, más allá de que es en el ámbito de salud, sirve para ejemplificar, y ustedes irán pensando, en aquellas cuestiones que uno va recortando cuando entrevista, cuando pregunta. Algo básico del video es que fíjense cómo en todos los primeros casos se dice el apellido y el nombre. Sin la posibilidad, lo que ustedes van a ver más adelante cuando vean la ley de identidad de género, ya nombrando sin la posibilidad de que quien viene a esa consulta, ¿sí?, que busca una asistencia, algo, sea quien se nomine. Ya se está nominando desde afuera, ¿sí? Y después me parece también importante, ustedes me dirán qué les ha llamado la atención, que vean cómo los actores gesticulan desde el prejuicio, ¿no? Muchas veces se ve como un gesto, digamos, 2 hijos, ¿no? No querés el tercero, y estos comentarios que se van haciendo, en donde se configuran 2 fichas totalmente diferentes, a partir de los límites, ¿sí?, a partir del marco que el profesional en este caso fue generando. Ya sea porque preguntó desde el prejuicio, omitió una pregunta o un montón de cuestiones. Y se ve cómo se va obstaculizando el acceso al derecho de información, al derecho de ser nombrado como uno quiere, y una serie, podemos pensar un montón de derechos que se van vulnerando. No sé si prefieren que charlemos un poquito de este video y después vemos el otro, o vemos el otro y charlamos todos juntos. Sí me interesa que podamos ver el otro, no sé si lo conocen, por ahí Juan, que te veo tan experto en algunas cuestiones y tan en contacto.
No, Sí. puntualmente este lo habían dado en una capacitación de Ley Micaela y esto junto con otros videos por ahí me marcaron bastante porque no dejan de llamar la atención y de hecho tengo un par de compañeros de trabajo, muchos están acá en esta reunión que dan la materia de derechos humanos y yo siempre se los sugiero porque me parecen elementos o videos que tienen un valor importantísimo para la capacitación, sea de los chicos o sea de los grandes. A veces verlo es una forma de adquirir. De darte cuenta de un montón de... Es que es la idea, digamos, yo quiero sembrar, digamos, la semillita para que ustedes empiecen a pensar esto y lo trabajarán también en los talleres y podrán empezar a reconstruir ciertas cuestiones de su vida cotidiana también, ¿eh? No se restringe a la vida laboral, pensarse en su vida cotidiana con un montón de cuestiones que hacen mella en esto. Es un video que es uruguayo, es de un colectivo Oveja Negra, que era para los centros de salud sin homofobia, era el eslogan, digamos, de la campaña. Pero después trajo un video que en verdad es una charla de TEDx de Inés Jerkovich, no sé si alguien la conoce, y si conoce el video, en verdad es una... Ella en un libro, Las mujeres en la imaginación colectiva, que es de 1992, relata una investigación que después, hace poco tiempo, le hizo charla en TEDx. No sé si han visto alguna charla TEDx, la verdad que son muy interesantes y para pensar mucho, y me interesó porque va a tomar el tema de las violaciones. Y va a contar, quiero que no lo vean, no lo quiero spoilear, como dicen los jóvenes, y va a contar ciertos mecanismos que todo el tiempo nosotros como sujetos hacemos ante los relatos de otros. Y cómo ahí operan mitos, prejuicios, estereotipos, como operaron en estos efectores de salud. ¿Sí? Lo vemos si quieren, dura 17 minutos creo, y después nos damos el espacio para intercambiar un poco. ¿Sí? Perfecto. Hoy, en este lugar, somos aproximadamente 5.000 mujeres. 1.250 de nosotras sufrió o va a sufrir en algún momento de su vida un ataque sexual. 1 de cada 4. Solo el 10% va a hacer la denuncia. El 90% restante se refugia en el silencio. Una mitad porque el hecho ocurre en el seno mismo de la familia o con alguien conocido, y eso lo hace mucho más difícil de vivir y de contar. La otra mitad no habla porque temen que no les crean, y tienen razón, porque no les creemos. Hoy quiero contarles por qué pienso yo que no les creemos. No les creemos porque cuando una mujer cuenta lo que le pasó, dice cosas que no nos imaginamos, que nos perturban, que no esperamos escuchar, que nos asombran. Nosotros esperamos escuchar historias como estas. Joven violada en las vías del ferrocarril Mitre. Ocurrió en la medianoche cuando volvía a su casa. La joven contó que un sujeto la asaltó por la espalda, le dijo que no gritara, que tenía un arma y que se quedara quieta. La violó y luego huyó. Cuando escuchamos o leemos una noticia así, inmediatamente se nos representa una imagen. El violador, un depravado de clase baja. La víctima, una mujer joven, atractiva. La imagen no dura más de 10 o 20 segundos y es oscura, es plana, no hay movimientos, no hay sonidos, es como si no hubiera personas. Pero cuando una mujer cuenta lo que le pasó, su historia no cabe en 10 o 20 segundos. El siguiente es el testimonio
de una mujer a la que vamos a llamar Ana, una de las 85 mujeres que yo entrevisté en el transcurso de una investigación que hice sobre la violación sexual. Dice Ana: habíamos ido con las chicas de la oficina al mismo pub que vamos siempre. Conocimos unos pibes y yo me enganché con un flaco re piola. Hablamos un montón. A eso de las 4 les dije a mis amigas que no fuéramos. Ellas quisieron quedarse. Entonces el flaco me preguntó dónde vivía y me dijo que si me parecía bien él me acercaba. Acepté y nos fuimos. En un semáforo me dijo que yo le gustaba y me tocó la pierna. A mí no me gusta que un tipo avance así, pero había sido amoroso toda la noche. Pensé, no puedo ser tan paranoica. Por ahí le digo algo y el tipo nada que ver y lo ofendo. Cuando tenía que doblar siguió de largo. Pensé que se había equivocado y le dije, te pasaste, pero algo feo sentí. Ahora pienso, ¿por qué no presté atención a lo que sentí? Cuando paró el auto cerca de la autopista, ahí sí tuve miedo. Pero me dijo que me quedara tranquila, que yo le gustaba y que no iba a pasar nada si yo no quería. Me hablaba bien. Yo no le decía nada porque me daba miedo que se enojara y todo fuera peor. Pensé que podía tener un arma en la guantera. De repente se me tiró encima y me quiso besar. Le dije no. Quería empujarlo, pero me tenía los brazos. Cuando me solté traté de abrir la puerta, pero estaba trabada. Igual, si salía del auto, ¿a dónde iba? Le dije que él no era la clase de tipo que necesita hacer eso para estar con una mina. Que él también me gustaba, pero no de esa manera. Trataba de calmarlo. Le decía cosas lindas de él. Le hablaba como si yo fuera su hermana mayor. De repente me tapó la boca con una mano y con la otra se desabrochó el cinturón. En ese momento pensé que me podía matar, ahorcar, ¿sabes? Nunca me sentí tan sola, como secuestrada. Le pedí que acabara rápido y me llevara a mi casa. ¿Qué les pasó escuchando esta historia? Seguramente les aparecieron varias preguntas. Por ejemplo, ¿por qué no bajó la ventanilla y pidió auxilio? ¿Por qué no se bajó del auto cuando presintió que algo feo podía pasar? ¿Cómo pudo pedirle que la lleve a la casa? Ahora, cuando no estamos frente a una noticia en los medios o frente a una historia que una persona como yo les cuenta desde un escenario como este, cuando estamos frente a alguien que conocemos y que nos eligió para confiarnos su historia, lo que le pasó, vamos a tener que escucharla. Y vamos a escuchar cosas que no vamos a poder entender ni aceptar. Entonces, nos van a aparecer dudas, preguntas, sospechas. Y eso nos va a hacer sentir muy mal, culpables. Entonces, para defendernos de esa incomodidad, tenemos un recurso. Le subimos el volumen a todas esas cosas de la historia que esperábamos escuchar. El revólver en la guantera, las puertas trabadas, el aislamiento del lugar. Y le bajamos el volumen a todas esas cosas que no esperábamos escuchar y que no queremos escuchar. Como por ejemplo cuando ella le dice que él también le gustaba, o cuando nos cuenta que le hablaba como si fuera la hermana mayor, o que le pidió que la llevara a la casa. ¿Para qué sirve hacer esto? Para creerle, para poder confiar en que realmente ella fue una víctima. Yo llamo a esto
victimización de las víctimas. Victimización porque para poder creer que es inocente y que es una víctima, necesitamos pensarlas inermes, paralizadas, mudas. Pero hay otro camino para deshacernos de la incomodidad, y que es exactamente el inverso. Le subimos el volumen a las cosas que no esperábamos escuchar, como yo le hablé bien, le pedí que me lleve a mi casa, le pedí que acabara rápido, y se lo bajamos a las cosas que sí esperábamos escuchar, el revólver en la guantera, el aislamiento. ¿Esto para qué sirve? Sirve para que podamos agarrarnos de las dudas y sentirnos más cómodos con las dudas. Entonces aparecen nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿quién la manda a ir a esos boliches? Vos viste cómo se viste ella y las amigas, ¿no? Las minis, los escotes. ¿Qué esperás? Preguntas que no son ciertamente preguntas, son más bien juicios. Y juicios que terminan en una sentencia. Ella se la buscó. La sentencia se vería corroborada por el hecho de que ella después no cuenta que haya peleado para evitar la violación. Entonces quiere decir que no resistió. Quiere decir que consintió. Si se la buscó y consintió, ¿de qué violación me hablan? Llamo a esto culpabilización de las víctimas. Tanto los argumentos que nos sirven para culpabilizar como para victimizar, los tenemos todos en la cabeza, muy a mano, incluidos víctimas y victimarios. Tanto es así que cuando Ana llegó a mí, me dijo que no sabía si el testimonio de ella me iba a servir, porque no estaba segura de que lo que le había pasado hubiera sido una violación. Ana, igual que la mayoría de todos nosotros, también creía que una violación se parece más a un robo a mano armada, un trámite violento que dura 4 o 5 minutos, y no el chamullo de un joven agradable que dura toda una noche y que termina en un secuestro. Cuando sintió miedo a que la maten, sintió miedo a que le dejen marcas y tuvo que entregar su cuerpo para evitarlo, ahí supo que la violación era otra cosa. Ana no había hablado de esto nunca con nadie. Podría haber recurrido a la familia, pero no lo hizo. No lo hizo porque tuvo miedo. Tuvo miedo de que a la persona que ella hubiera elegido para contarle le pasara lo mismo que nos pasa a todos, y que es que surgen dudas y sospechas, esas preguntas, cada vez que se habla de un tema como este. Y si eso hubiera pasado, hubiera sido tal vez peor que la violación misma. Podría haber hablado con una amiga, con una hermana, muy difícilmente con la pareja. El menor atisbo de duda en su rostro o en su voz hubiera sido devastador para ella y probablemente el final de la relación. Ana se mantiene en silencio porque íntimamente sabe que nadie, ni todos nosotros, ni su familia, ni los terapeutas, mucho menos la policía o los magistrados, estamos dispuestos a escuchar lo que Ana sí hizo en ese momento. Primero y principal, Ana dijo no. Cuando vio que su no era inútil, le habló bien.
Trató de no exacerbar su violencia, de no darle ideas. Le habló como si todo lo que estaba pasando en ese momento hubiera sido normal, para no despertar en él el miedo a que ella después lo pudiera denunciar. Ahora, yo me pregunto y les pregunto, ¿todo eso que hizo ella no es resistir? No. No lo es para todos nosotros, o casi todos nosotros, probablemente porque no lo es para la ley. En la mayoría de los países, los códigos siguen pidiendo que la víctima, para probar su inocencia, digo bien, la víctima para probar su inocencia, presente marcas en el cuerpo que atestiguen que ella sostuvo una lucha tenaz y constante con su agresor. Yo les puedo asegurar que en la mayoría de los casos judiciales no hay marcas que alcancen. Yo escuché a muchas mujeres y no escuché a ninguna hablar de sí misma como que hubiera quedado reducida a una cosa, sometida totalmente a la voluntad del otro. Más bien, las escuché como asombradas y hasta un poco orgullosas de reconocer lo lúcidas que habían estado en ese momento, lo atentas a cada detalle, como si eso les permitiera tener algún control sobre lo que estaba pasando. Entonces yo pensé, claro, lo que las mujeres hacen en estas situaciones es negociar. Negocian sexo por vida. Le piden al agresor que termine rápido para que todo eso se termine lo antes posible y con el menor costo. Se someten a la penetración porque aunque no puedan creerlo, la penetración es lo que más lejos las mantiene de una escena sexual o afectiva. Se someten a la penetración porque la penetración duele menos que los besos, las caricias, las palabras suaves. Ahora, si vamos a seguir esperando que las violaciones sean lo que muy rara vez son, un violador que es un depravado de clase baja, y no un joven universitario o un empresario que salen de Levante un viernes o un sábado. Si vamos a seguir esperando que las víctimas sean mujeres modositas, recatadas, que se desmayan en la escena, y no mujeres seguras de sí mismas, vamos a seguir sin poder escuchar. Las mujeres van a seguir sin poder hablar. Y vamos a seguir siendo todos responsables de ese silencio y de su soledad. Bueno, me parece que son dos videos muy potentes para empezar a pensar, ¿no es cierto?, en qué escuchamos, cómo escuchamos, esto que ella plantea de cómo subimos el volumen y bajamos el volumen, porque obviamente nos produce un montón de cuestiones que en algún lado tenemos que acomodar y queremos acomodar, en vez de empezarlas a interrogar y a visualizar para hacer algo con esto, ¿no? Bueno, si les parece, abrimos un espacio para los intercambios, las preguntas, comentarios. No, bueno, es muy interesante en este último video cómo se plantea el relato de la violación, ¿no? Cómo tenemos un relato que debe ser como el idóneo, que es el perfecto, ya sea para la prensa,
o para las fiscalías, las instituciones penales de ese tipo, cuando es mucho más amplio que ese relato tan esquemático y tan lineal, ¿no? Yo creo que a muchas personas nos interpela porque son cuestiones que pueden pasar muy en el cotidiano, muy cercanas. Ujú. Sí, yo me quedé pensando, sobre todo en relación a los primeros videos, la importancia de cómo uno aloja y cómo uno recibe, ¿no? Esa primer persona que se acerca a un cajus para consultar, por el PAP era en el video, para consultar cómo tramita su DNI y el de sus 3 hijos que no lo tienen, ¿no? No, digamos, un consultante o la primera consulta, la consulta 1 le diría, bueno, mire, tiene que ir a tal lugar, tiene que llevar la partida de nacimiento, tiene que hacer esto, qué sé yo, le da el papelito y, bueno, vuelva cuando quiera. Y el segundo, por ahí preguntaría, pero ¿por qué usted ni sus 3 hijos tienen DNI? ¿No? Y creo que ahí es donde se abre eso que se fue abriendo en el segundo video, ¿no? De más allá de esa primer consulta. Sí, sí, en vez de resolver rápidamente la situación que es no tiene DNI, es ¿por qué no? ¿Qué sucedió? Y ese marco podrá ser abrir a varias diversidades que por ahí vayan configurando la vulneración de varios derechos, ¿no es cierto? Porque son infinitas las situaciones que allí se podrían dar y que además van a ir delineando lo que se llama la ruta crítica. Ustedes ya seguramente sabrán de esto, lo que es la ruta crítica, que es el recorrido que hacen, ¿sí?, las víctimas que tienen algún derecho vulnerado en todo el circuito, ¿sí?, estatal, de ONGs, intersectorial, para poder acceder a un determinado derecho. Y que muchas veces esa ruta crítica termina extendiéndose y siendo tan grande y tan infinita, porque en el primer lugar ocurrió esto. Ah, bueno, el DNI anda acá. Listo, y se terminó, ¿no? Y entonces va ahí, y después cuando va ahí otra cosa, y otra, y otra, y otra, y otra, ¿no? Y a veces tiene que ver los impedimentos, las piedras en ese camino, en esa ruta crítica, con los diferentes encuentros que ha ido teniendo ahí, en donde no ha habido una forma de alojar y de pensar de forma integral la cuestión para realmente hacer una articulación. Bueno, ¿qué más? Del último video también es bastante interesante el tema de, que un poco vos lo venías mencionando, María Eugenia, en algunas partes de la exposición, cómo en general estamos predispuestos, digamos, a escuchar la peor de las historias o cuestiones demasiado extremas, cosa que no tiene, o sea, no tenemos por qué llegar a los extremos máximos para estar en situaciones de violencia. Digamos, retomo un poco también esta cuestión de lo invisibilizado que están las otras violencias que no son las físicas, la simbólica y demás. Bueno, creo que tienen un anclaje, digamos, bastante estricto respecto de esto. Nosotros estamos esperando algo que sea lo peor, lo uno bastante, digamos, ahora uno que consume tantas series y demás, todo tiene que ser fantástico, tiene que ser extremo, y entonces estamos siempre esperando un relato que sea único, digamos, en la exageración. Y sin embargo la vulneración nace muchísimo antes, y bueno, también esta reflexión, digamos, de cómo hacemos para alojar, y como decía Ana también, a quien haya sufrido esa violencia. La verdad que en ese sentido súper interesante, además del hecho de cómo, de los videos anteriores, de cómo uno puede encarar misma situación con mínimas diferencias, porque en algunos casos, digamos, los primeros videos que siempre eran como los peores, digamos, en cuanto al alojamiento, no terminaban, uno capaz que no terminaba de verlo estrictamente mal. Sí puede ver mal, no sé, prejuzgar que la pareja es heterosexual, pero no lo ve como malo. Y eso, en ese otro, podría llegar a generar, bueno, situaciones, digamos,
conflictivas, sobre todo en el caso, digamos, del chico que era gay y demás. Y ahí, bueno, la reflexión, digamos, que me lleva es cómo habría que partir desde atrás de los prejuicios, digamos, hasta desde una posición de inocencia, preguntar un poco más, no dar nada por supuesto, y eso me parece súper interesante. Sí, esto último que decís lo recontra tomo, porque por lo menos yo que estoy en la formación de grado con psicólogos hablamos de eso también, ¿no? De no dar nada por hecho, preguntar todo, aunque creemos, porque si no suponemos que el otro nos está hablando, y estamos hablando nosotros, ¿no es cierto? Estamos hablando desde esa posición, primero que nada. Y después sí tomo, Juan, esto de que vos decís, esto de que el relato tiene que ser fantástico, dramático, y que lo asemejaste con esto de que consumimos tantas series y plataformas, ¿no? Para engancharlo otra vez más con esto del histórico social, con las características de hoy, del cotidiano, ¿no? La historia tiene que ser vendible, consumible, y para que así sea, tiene que ser así escrita y guionada. Si no, no. Yo te tengo que creer, tengo que comprarte el producto, ¿no? Volvemos a esta cuestión de los entrecruzamientos de pensar también, ¿no? Esto. ¿Nos pueden pasar los links de los videos? Preguntan por ahí. Sí, si quieren se los nombro ahora. Sí. Ponen YouTube y los ven. María Eugenia, igualmente, para recordarles a todos que queda grabada la capacitación, está, ya en unos días, la semana que viene, ya va a estar subida, para el que quiera repasar los videos, el que quiera repasar toda la exposición, va a estar en el canal de la dirección provincial. Los hemos mandado por mail para que también la tengan la dirección de YouTube. Por ahí, ¿puedo hablar? Sí. Me interesaba agregar, yo trabajo en el CPB desde su creación, o sea, hace casi 20 años, donde venimos escuchando todo tipo de demandas por diferentes delitos, ¿no? Entre ellos, los delitos contra la integridad sexual fueron estadísticamente el tercer delito que se trabajaba históricamente en el CPB. Así que la casuística es enorme en ese sentido. Y esto que tomo lo del el relato fantástico que hablaba Juan, esto ocurre también para las víctimas. Recuerdo un caso que para mí fue bastante significativo, donde una madre traía una hija mayor de edad, joven pero mayor, y hablaban de que la pareja la golpeaba, pero para la mamá, golpe suponía haberla mandado al hospital, no las palizas que no la dejaban hospitalizada. Esto para la hija también funcionaba así. Esto de la violencia, ¿dónde arranca? Noto que no se sitúa, por ejemplo, que arranca desde el grito, desde el maltrato, desde que las señales se pueden empezar a leer desde muy atrás, ¿no? Y es importante poder asesorar a la víctima de esa violencia familiar, de género, que esas señales hay que empezar a leerlas porque ya dan cuenta de que hay un contexto de violencia en el hogar. Pero bueno, están funcionando de acuerdo y adaptadas a los estereotipos, a lo que se espera que acepte una mujer de su pareja. Sí, María, y además, ¿no es cierto?, esta cuestión de los mitos operan por repetición, por insistencia, tienen que ver con esto, ¿no? Nosotros no hemos recortado algunos mitos, más que decirles esta cuestión de que la violencia individual, familiar, que es algo privado, pensar también esto que plantea Inés Herkovich, un mito que la víctima tiene que ser totalmente, digamos, si es víctima, ¿sí?, culpable o pasiva, ¿no es cierto?, esto de la victimización, ¿no? Hay ciertos estereotipos y ciertas cuestiones que se repiten y por insistencia van generando ciertas cuestiones que operan en lo social, como sea, por eso yo arranqué también diciendo, todos somos fragmentos ambulantes de la sociedad, o sea, todos portamos esto, no estamos exentos de su portación. Como lo dice Rita Segato, todos estamos formados en el patriarcado, mujeres y hombres. Y citó este caso porque esta mamá
está replicando los estereotipos, aceptando que paliza es solo si te mandaron al hospital. Si te hospitaliza, si no hay que bancarlo. Si también. no, forma parte de la adaptación que tiene que tener una mujer a estos estereotipos. Y como en este último video, donde la expositora habla de negociación, yo agregaría también que hay una disociación por parte de la víctima para poder soportar esta situación de violación. Esto se ve muchísimo en la casuística, en la práctica, cómo la víctima de violación se disocia, entrega su cuerpo y de alguna manera anestesia lo que está sintiendo, física y subjetivamente. Y cómo en la práctica vemos, pero con una frecuencia espantosa, los casos donde las víctimas tienen dificultad para hablar, sobre todo en abuso sexual infantil, pero lo que vemos es que la mamá fue víctima y fue una víctima no escuchada. En esto que no se pudo procesar, se transmite intergeneracionalmente y sucede la victimización en sus hijos chiquitos. Digo, es muy rica la experiencia que se pudo hacer en el CPB a lo largo de estos casi 20 años en este campo de intervención, para capitalizar, para no desaprovechar. Nosotros hemos escrito mucho sobre esto, incluso el protocolo de intervención, que fue de autoría de los trabajadores del CPB. Me interesa mucho que en este espacio se recupere todo ese saber que es muy rico, que hemos podido, y que está sistematizado además, María. Yo a lo largo de mi formación he leído varias de las cuestiones que han escrito desde el CPB, que son muy interesantes, como vos decís, ahí está la casuística. Me hiciste recordar un texto, no del CPB, pero sí de las marcas intergeneracionales y el efecto de lo silenciado a través del tiempo, ¿no? Pero sí, por supuesto, me parece que ustedes tienen una riqueza para compartir. Yo creo que también la idea de los talleres tiene que ver con eso, ¿no? Con nutrirse de los diferentes recorridos que al interior del organismo cada uno y cada una de ustedes van teniendo. Hablábamos la otra vez con Ana que configurar los espacios de covisión, ¿no es cierto? Estos aprendizajes que se dan en escuchar qué le pasó al otro, cómo actuó, ¿sí? ¿En qué acertó? ¿En qué no? ¿Qué le produjo eso? ¿No? Y todos esos recorridos que fueron, digamos, configurando los modos de acción que los encuentran hoy. Porque era un campo de intervención donde los psicólogos no teníamos referencias teóricas, para nada, no las teníamos, era siempre, digo esto, era una página en blanco la asistencia a víctimas. La fuimos construyendo, pero además nos dimos el trabajo de pensar, para algunos, ¿no? De pensar la práctica, y de ahí quedaron este protocolo que se popularizó, porque no se aplica en un montón de centros. Pensar que el CPB fue la primera política pública en el país, fuimos precursores en la asistencia a víctimas con equipos interdisciplinarios, no asistido por víctimas, que es otro modelo. Bueno, nada. Gracias María Luján por tu aporte, y quiero sumar lo que dice Virginia Galván, que también es del CPB, que lo escribe por el chat porque debe estar en el trabajo, que no tiene posibilidad de hablar del audio, y dice, rescata la importancia de la primera entrevista, ¿no? Y esto que creo que a todos nos ha hecho pensar, y ya lo pondremos a jugar en los talleres, ¿no? Como, por ejemplo, ella decía Virginia, la importancia de la primera pregunta, del primer contacto, ¿no? Yo agregaría, cómo se nombra a la persona, lo gestual, creo que en el niño de 17 años, ¿no? Se ve perfectamente lo gestual y la incomodidad a través de las manos, ¿no? En el video, de que algo tenía para decir, que lo pudo decir siempre que hubo alguien que lo preguntó, que lo alojó de alguna manera, ¿no?
Y lo otro, esto, justamente las preguntas, el tipo de preguntas que vos decías, María Eugenia, cómo poder preguntar para abrir en lugar de cerrar, ¿no? Y para justamente poder escuchar, pero también luego de esto, poder interrogarnos, esto que ustedes decían recién, ¿no? Acerca de los prejuicios que nos atraviesan inevitablemente, ¿no? Pero creo que el punto acá es que luego uno poder interrogarse acerca de eso y poder, esto que vos decías recién, ¿no, María Eugenia? De poder, bueno, decir, bueno, acá tengo que preguntar de otra manera, acá me pasó esto, acá me pasó esto otro, ¿no? Y eso permite de alguna manera ir modificando e ir tomando este lugar de apertura. Sí, y sobre todo estar advertidos, porque no los vamos a erradicar, ¿eh? No, tal cual. Lo que pasa, eso de que esto se cura, no. Claro, lo que pasa es que no siempre nos interrogamos porque lo obvio de los estereotipos nos atraviesa. Entonces a veces no podemos localizar nuestros propios errores en cómo preguntamos. Nos queda la posibilidad de alojar y la importancia de la asistencia con equipos interdisciplinarios, que podamos sumar miradas, la entrevista posterior a la atención del caso entre el equipo, los miembros del equipo, y poder cruzarnos qué pasó en la entrevista, qué escuchó uno, qué escuchó, ¿verdad? Sí, y ¿sabés qué, María? Y estos espacios donde se reúnen tres políticas. ¿Por qué? Porque a veces siempre pensamos que tiene que venir el de afuera, ¿no? A ordenar y escuchar, ¿no? Y me parece que los del CAJUS pueden intervenir a los del CPB, y los del CPB a Trata, y los del Trata, y me parece que ahí ya está la especificidad del organismo, el conocer, el acompañarse en la tarea, el saber lo que es estar en territorio, de diversas formas, y que posibilita escuchar de otro modo. ¿Se entiende lo que digo? Porque si no siempre pareciera que la solución además está afuera. Cuando la solución a veces está bien adentro, y ni siquiera en los equipos interdisciplinarios, sino también ampliando. Me parece muy interesante la reunión de la gente de oficina de trata, CAJUS y CPB, porque estamos hablando siempre de tres cosas distintas, pero con... Importa la con un punto en común, ¿verdad? Perdón. Sí, dale. No, que importa la intervención interinstitucional, ¿no? Es la segunda parte, la interdisciplinaria y la interinstitucional. De hecho, Trata nace en nuestra oficina. El primer equipo de Trata nació en el CPB. El primer equipo, que duró muchos años, de Lesa Humanidad, nace en el CPB. Fue una fuente impulsora de políticas públicas del CPB, con su modelo interdisciplinario e interinstitucional. Bueno, muchas gracias, María Luján, por el aporte, y creo, para rescatar esto, que los espacios para encontrarnos son espacios de intercambio y son espacios para revisar nuestras prácticas y nuestros modos de intervenir y nuestros modos de actuar en territorio, ¿no? Bueno, te queremos agradecer en nombre de María Eugenia, de toda nuestra área de capacitaciones, por tu excelente exposición, por tu aporte y por hacernos, sobre todo, pensar y quedarnos, creo, todos reflexionando acerca de lo que hoy compartimos acá, para, bueno, revisar y rever nuestras prácticas. Bueno, les agradezco yo a todos también, los que han participado desde el chat, desde la oralidad o desde la escucha en el espacio, y más que cumplido, digamos, si han podido repensar alguna cuestión. La idea era abrir la oportunidad a esto, sobre todo a partir del último material, y que, bueno, empezar a reflexionar, a armar preguntas, a eso básicamente, ¿sí? Para tratar de mejorar nuestras prácticas y mejorarnos también, a fin y de cuentas, un poco como personas, ¿no es cierto? Porque creo que redunda en eso, ¿sí? Bueno, muchas gracias, y gracias a ustedes por participar, y les recordamos lo último, que los esperamos, les va a llegar la invitación por mail, para trabajar sobre la ley de víctimas. Nuestra ley sería el jueves 7 y el 14, vamos a tener 2 encuentros, una que va a ser más de exposición de la ley y la reglamentación, y el segundo encuentro ya con protocolos de actuación y más
trabajo interno de cómo aplicar la ley o cómo se va a aplicar, primero nosotros capacitándonos para luego al resto de los integrantes de este circuito. Bueno, nos vemos entonces a todos, nos vemos con todos y todas en julio. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.